esta clase un aspecto más antes de comenzar ya con el movimiento de Jesús, y es hablar de que el acercamiento contextual es imprescindible, porque cuando leemos una carta de alguien interpretamos lo que nos dice, pero pensando en las circunstancias en las que la persona está y que son fundamentales para entender la carta, ¿no? Por eso lo que escribe, o la urgencia o la gravedad de sus expresiones, las peticiones, no es la misma si está pasando por una situación de enfermedad grave, problemas en las relaciones de pareja, o si está de vacaciones. No es lo mismo, ¿no? El contexto es imprescindible para entender el texto. Muchas veces, mucho más cuando al ser leído no tenemos el tono o las expresiones corporales que nos ayudan a entender en la comunicación verbal. Saber el contexto en el que fueron escritos los documentos del Nuevo Testamento, de cualquier escrito antiguo, nos ayudará a no proyectar en ellos nuestros esquemas culturales, propios de nuestra cultura, ¿no? Que quizás son muy diferentes, es lo que se llama el etnocentrismo. Ni tampoco los problemas y las formas de ver la realidad de nuestro momento histórico, es decir, a no cometer anacronismo, a no poner nuestro momento histórico como clave de interpretación del texto que es de otra época, o nuestras claves culturales como claves de interpretación del texto que es de otra cultura. En el último cuarto de siglo pasado comenzó una línea de estudios del Nuevo Testamento y de los orígenes cristianos que daba mucha importancia al tema del contexto. Conocer el contexto histórico, social, económico, político, religioso es esencial para comprender el texto y su mensaje, su significado y su alcance en aquel momento, y para así facilitar la hermenéutica del texto, es decir, la posibilidad de hacer la experiencia del encuentro salvador, profundamente humanizador y liberador, que recoge el texto, entendido como palabra de Dios, como revelación de la salvación de Dios ofrecida en Jesús y a través de Jesús y reflejada en el texto. Utilizar, para conocer este contexto mejor y para interpretar el texto, hay que hacer también un uso consciente de los modelos de las ciencias sociales, como he dicho antes. Porque todo texto antiguo da, por supuesto, muchas cosas. Da esquemas de comprensión de la realidad, conocimientos concretos que hacen difícil su lectura y su comprensión. ¿Qué quiero decir? Un libro de matemáticas no da nada, por supuesto. O un libro de ciencias. Pero un libro de literatura antigua sí. Los evangelios sí dan muchas cosas por supuestas. Es decir, que sabe que son compartidas entre el que escribe y el que lee, y que no están reflejadas. Pero nosotros las hemos perdido, por eso necesitamos conocer el contexto, y también por eso la utilidad de los modelos de las ciencias sociales, que son peligrosos como todo, como cualquier filosofía también, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de estas lagunas de los textos, podemos rellenarlas con nuestros esquemas, como he dicho antes, y podemos cometer anacronismo o etnocentrismo. No hay una lectura totalmente objetiva, y por eso lo mejor es ser conscientes de ello y poner los mecanismos necesarios para controlarlos, para no proyectar lo nuestro en los textos. Las ciencias sociales, utilizadas consciente y críticamente, nos dan los modelos para poder rellenar esas lagunas. Nos ofrecen modelos que nos permitan poder entender desde nuestro hoy los datos y las informaciones parciales que ofrecen los textos. Antes yo les he dicho un modelo tomado de la sociología para comprender ese proceso de institucionalización, con esos tres momentos de creación, de estabilización y de defensa, pero hay otros tomados de la antropología cultural, por ejemplo. Digo esto porque también son discutidos, como todo, porque dicen, no, es que son muy ideológicos, tienen por detrás una ideología. Sí, todos tenemos unas ideas, una filosofía, y si no lo hacemos desde la filosofía tomista o aristotélica, lo haremos desde otros lugares. Es decir, que siempre hay detrás unos previos que nos permiten entender la realidad y acercarnos a ella.
cuando se usan los modelos es como, yo lo suelo poner así, lo suelo explicar así, que es un modelo, pues cuando nosotros tenemos un puzzle con fichitas y nos faltan muchas fichitas, y ya de por sí un puzzle es difícil, pues puzzle se dice rompecabezas. Un rompecabezas. Y entonces, pues si tenemos el modelo, ¿no?, que nos dice cuál es el dibujo, es mucho más fácil, ¿no?, de rellenarlo. Pues algo así sería el modelo. Es verdad que tiene que haber un feedback entre el modelo y el texto, porque hay un peligro de que el modelo imponga, digamos, el todo al texto, imponga el molde, ¿no? Existe el problema de que sea como un molde de galleta que tú pones así, pum, y lo que sobra de la masa fuera. No, que el molde el modelo tiene que ir al texto, y el texto tiene que criticar también el modelo, ¿no? Hay un feedback, pero son útiles para poner de manifiesto ciertos aspectos que quedan ahí tapados en el texto, que se dan por supuesto. Y con esto ya empezamos. Vamos a empezar, sería de Jesús de Nazaret a los evangelios. Sería la primera generación, y ahí se incluye a Pablo, es decir, serían esos 40 años. Bien, se llama movimiento de Jesús o movimiento del reino. Algunas autoras han empezado a utilizar este tema de movimiento del reino para subrayar que realmente no es solo cuestión de Jesús, ¿no?, del líder de ese movimiento. Permítanme que utilice esta expresión que igual no suena pues demasiado, no sé, laica o secular, pero que nos ayuda a entender también, ¿no? Bueno, para hacer visible que también los discípulos tienen un papel importante en ese movimiento, ¿no? Y por eso alguna habla de movimiento del reino. Pero en todo caso, el movimiento de Jesús, que se forma en torno a Jesús, se extiende hasta el año 70 y acaba con la muerte de los primeros discípulos y la primera guerra judía. Que es cuando la comunidad de Jerusalén, la iglesia madre de Jerusalén, empieza a perder personas. Sí, podemos llamar todavía, sí, iglesias, sí, pero no nos imaginemos una iglesia de Jerusalén con San Pedro como papa en ella o en Roma, ¿no? Iglesia en el sentido de esa comunidad madre de Jerusalén, porque aumenta el elemento gentil. Entonces, un primer punto es ver cómo pasa de Jesús a sus discípulos, cómo ese movimiento que va de Jesús hasta el 70, cómo se inicia, y cómo evoluciona. Entonces, en un primer momento tenemos que Jesús de Nazaret inicia un movimiento de renovación intrajudía, lo he dicho antes, en un momento de crisis grave en Israel. Era un momento de empobrecimiento, un momento de desenraizamiento a causa de las deudas, en fin, era un momento de crisis bastante grave que también había hecho surgir de nuevo con mucho énfasis, con mucha fuerza, el elemento escatológico, la esperanza escatológica de que Dios tenía que intervenir para salvar a su pueblo y traer la salvación. Bien, entonces empieza este movimiento de renovación. ¿Por qué se llama movimiento? La sociología entiende por movimiento una agrupación que surge en torno a un líder que tiene un carisma al margen de las instituciones establecidas y a menudo en relación conflictivas con ellas. Tiene comportamientos no habituales, a veces son contraculturales, no está muy estructurado, recoge las expectativas latentes en el ambiente y está enfocado a objetivos bastante concretos. Suele ser una fase por la que pasan procesos sociales diferentes. Se institucionaliza o se desintegra. Otro movimiento que se da en estos momentos es el de Juan Bautista, que dura un tiempo después de la muerte de Juan Bautista, aunque después
bueno, pues se desarrolla y parece que se diluye. Pero Jesús pues hace un movimiento, tiene una experiencia religiosa fuerte, que es lo que nos cuentan en el bautismo, de esa forma narrativa plástica tan bella, y fruto de eso comienza ese movimiento de renovación intrajudía. Lo que quiere es renovar el judaísmo, congregar a Israel para la llegada del día del Señor, del tiempo definitivo, del día escatológico, cójanlo como quieran, porque se refiere a eso, a ese momento. Es importante subrayar que ese anuncio, esa postura surge de esa experiencia religiosa muy fuerte que tiene Jesús, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, porque le va a dar una autoridad inusitada y le va a hacer entender la voluntad de Dios de forma quizá diferente. Va a leer la Escritura desde la realidad y va a entender que esa es la voluntad de Dios. Sus discípulos y discípulas eran un grupo peculiar dentro del panorama del Israel del siglo I, es decir, no eran el único grupo. A veces se denomina secta, aunque esto es peligroso porque bueno, pues nosotros tenemos una idea de lo que es secta que está conformada ya por una historia posterior, y entonces nos contamina un poco esa comprensión. Pero eran como grupos que pretendían tener pues interpretación más acertada de lo que era el cristianismo. Los fariseos, por ejemplo, los esenios o los saduceos o los bautistas eran estos grupos. Jesús se dirige, bueno, se les conoce, a este grupo se les conoce como el grupo de los Notzrim o nazoreos. Probablemente, se discute, pero probablemente porque viene el que lo congrega, pues procede de Nazaret. Jesús se dirige al pueblo de Israel, no se dirige a los gentiles. Ahí vamos a ver también que después esto es algo que se va haciendo, es un desarrollo. Jesús no se dirige a los gentiles, solamente al pueblo de Israel, ¿no? Llamándole a creer que el reino de Dios y la salvación que éste comportaba ya se hacía presente, y urgiéndole a convertirse, a entrar en esa metanoia, en ese cambio de perspectiva a los valores del reino para saber ver. Con el reino de Dios, Jesús anunciaba, ¿qué es lo que anunciaba? Que el comienzo, lo que anunciaba era el comienzo intrahistórico de la salvación escatológica. Me paro y repito. Es decir, que en la historia, dentro de la historia, había comenzado ya la salvación esperada para el final. Comienzo intrahistórico de la salvación escatológica, ¿no? Es decir, que ya había empezado en la historia la salvación que se esperaba para el final. Y se hacía evidente en su mensaje, en su grupo, en su actuación. En su posición también, y su mensaje proponía lo que Tyson ha llamado una revolución de valores. Es decir, era un movimiento contracultural en este sentido. Proponía una revolución de valores. Como casi todos los grupos de renovación, apocalípticos, milenaristas, carismáticos, la muerte del líder, entre comillas, por los poderes establecidos, no acaba con ellos, y tampoco acabó con el grupo de Jesús. A su muerte, el movimiento que se había formado en torno suyo continuó con su misión de reunir y de convertir a Israel, pero ahora también anunciaban que Jesús había sido reivindicado por Dios, que su vida había sido reivindicada por Dios al resucitarle. Para eso empleaban el tema de la resurrección, es una categoría que está transida de experiencias, de ideas, de esquemas bíblicos, pero que no podemos explicar ahora, pero procede de ahí, ¿no? Entonces
al decir, pero sí que era algo que se esperaba para todo el mundo en el tiempo final. Pero ellos dicen que ha sucedido ya en la historia a un hombre concreto y que esto supone la reivindicación por Dios de la vida de Jesús, de su vida, de su mensaje y de su pretensión, de su visión de Dios. A su muerte continúa, pues, como digo, con su misión de reunir, pero predicando a Jesús, y siguen queriendo convertir a toda Israel a la fe en Jesús como el Mesías esperado. Para ellos ven que Jesús se ha cumplido de una forma nueva, la figura del Mesías esperado, y anuncian que la inminente vuelta de Jesús coincidiría con la llegada de la salvación plena. Es decir, la parusía, la vuelta de Jesús, coincidiría con esa salvación que estaban esperando. Fueron conocidos como el grupo de los nazarenos o como el grupo de los judíos mesiánicos, porque creían que Jesús era el Mesías esperado. Eran judíos y seguían la ley y el culto como habían hecho hasta entonces, pero creían que Jesús era el Mesías que ya había llegado, y comenzaron a interpretar algunas las escrituras, por ejemplo, algunas instituciones judías, partes de la vida judía, desde esta creencia, desde Jesús, y desde la creencia de que Jesús era el Mesías había sido el Mesías que esperaban, y que además seguía vivo en el ámbito de Dios y presente en la comunidad. Bien, este movimiento de Jesús, muy pronto, parte de ellos vuelven a Jerusalén porque tienen experiencias, las experiencias de que Jesús está vivo, las experiencias del resucitado, ¿no? Las tienen las mujeres en torno a la tumba en Jerusalén, y luego también los varones quizá en Galilea, y vuelven creyendo, convencidos de que la vuelta de Jesús va a ser ya, y vuelven a Jerusalén, que era el lugar escatológico por excelencia. Allí iba a producirse el día del Señor, la salvación del Señor, en fin, ese día, como digo, del Señor, que iba a suponer la salvación para el pueblo de Israel, que se interpretaba de formas diferentes. Algunos vuelven allí, y es cuando, pues empieza lo que es la comunidad de Jesús, la comunidad de los nazareos, de los judíos mesiánicos. Empiezan a predicar que Jesús ha sido reivindicado por Dios, se va uniendo gente a la comunidad, se une gente de diferentes contextos. Por ejemplo, y esto sí que vislumbramos en Hechos, es que se unen se unen fariseos, se unen esenios, se unen gente del pueblo normal, se unen helenistas, empieza no 4.000 o 5.000 como dice Hechos de los Apóstoles, que es una exageración, pero se va uniendo gente, digamos, convencidos por esa predicación de diferentes contextos vitales. Y esto va a tener importancia porque cada uno se trae su modo de ver el mundo y de ver la religión, y esto después, pues se va a ver en que la convivencia y las posiciones van a ser conflictivas. Se les llama, como he dicho, judíos mesiánicos porque creen que Jesús fue y es el Mesías esperado. Pero en Jerusalén lo que vemos, tanto por Hechos como por Gálatas, es que hay varias comunidades, no solamente hay una, sino varias comunidades. Sobre todo hay dos grupos que fueron importantes, los hebreos y los helenistas, de los que he hablado antes. Estos grupos son judíos, todos ellos son judíos, pero se diferencian por el habla. Unos son de habla aramea, los hebreos, y los helenistas son de habla griega.
¿Quiénes eran los helenistas? Eran judíos que habían emigrado a la diáspora, que habían nacido en la diáspora, de padres judíos que habían emigrado, y que en los últimos años de su vida, una vez que ganaban algo de dinero, volvían a Jerusalén. Era como la máxima aspiración a pasar sus últimos años en Jerusalén y ser enterrados en Jerusalén. Entonces también pues había de estos helenistas que hablaban griego, porque habían estado en grandes ciudades o en ciudades del imperio greco-helenista, y incluso el imperio romano. Saben que en la parte este del imperio romano, más que latín, se hablaba griego, ¿eh? Los oficiales que iban a esa parte del imperio tenían que saber griego, ¿no? Por eso entre ellos hablarían en latín, quizá, ¿no? Pero con la gente se hablaba el griego. Creo, yo no la he visto, pero creo que la película de La Pasión, que es de no me acuerdo ahora. Sí, se habla en latín. En latín no se hablaba, se hablaba en griego. En arameo sí, pero en latín. Bueno, entonces son estos dos grupos que tienen lugares, es decir, los judíos de la diáspora tenían lugares diferentes de culto. ¿Qué quiere decir? Al templo iban todos, pero el culto del templo era un tanto estándar. Quiero decir que ellos no tenían que hacer muchas cosas, pero en las sinagogas tenían sinagogas diferenciadas, y esto sí que, si leemos Hechos de los Apóstoles, se ve las sinagogas de los cirineos, las sinagogas de los prosélitos. Es decir, eran sinagogas que estaban divididas por el lenguaje, ¿no? Porque ciertamente el culto tiene mucha importancia, ¿no? El culto tiene una importancia que se dice performativa, es decir, que lo mismo que el lenguaje tiene una capacidad performativa de hacer, de realizar, de conformar la realidad, como se está diciendo, de crear, digamos, realidad, también el culto, mucho más, tiene importancia, porque el culto lo que ayuda es a hacer vida lo que se está celebrando. Y por lo tanto, el poderlo celebrar en el lenguaje propio era fundamental. Era una liturgia de la Biblia, era leer la Biblia, era interpretar la Biblia, era cantar himnos, ¿no? Entonces, digo, tenían lugares de culto diferentes, tenían costumbres diversas, y porque procedían de que habían vivido el judaísmo en países de la diáspora diferentes. Por ejemplo, la gente de la diáspora no iba al templo de Jerusalén ni tan siquiera cada año. Entonces, no tenía el templo de Jerusalén allí. ¿Por qué era importante el templo de Jerusalén? Porque en el templo de Jerusalén estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, solamente allí. Eso de que Dios está en todas partes, eso es algo posterior. Entonces, los judíos se habían acostumbrado a vivir a una cierta espiritualización del templo, y a vivir, con el culto. Y tampoco, pues la ley tampoco la podían ni la seguían de la forma que la seguían en Palestina. Tenían una interpretación quizá más espiritual, más personal de la ley como del templo. Por eso tenían ya otro background, y tenían lugares de culto diferentes. Bien, esto era el background de cada uno de estos grupos que se hacen seguidores de Jesús, se hacen judíos mesiánicos. ¿Por qué no empleo cristianos? Porque todavía no son cristianos. Cristianos se les llama después en Antioquía. Todavía no se les llama cristianos, y todavía no hay cristianismo. Y vamos a pasar mucho tiempo sin cristianismo, ¿eh? Hasta finales del siglo I o mediados del siglo II no hay una separación entre lo que es judaísmo y lo que es cristianismo. Es un proceso. Entonces, estos judíos mesiánicos. Vamos a ver los hebreos y luego vamos a ver los helenistas. Los hebreos seguían la ley y las costumbres judías. Un momento.
Bueno, me he quedado... Bueno, me voy a quedar ahí. Los hebreos seguían la ley y las costumbres judías, iban al templo. Había posiciones diferentes entre ellos respecto a la identidad de Jesús y a la posición ante los gentiles que pronto comenzaron a entrar. Los que después serían llamados... ¿Cuáles eran estos grupos? Dentro de estos seguidores de Jesús que eran de habla aramea, que eran judíos y seguían el judaísmo al estilo de Palestina, algunos al estilo de Galilea, que era un poco diferente, pero se supone que seguían la ley, que iban al templo y después también, bueno, pues hacían memoria de Jesús. Pero estos no eran exactamente iguales, sino que en una lectura crítica y analítica de las fuentes vemos que por lo menos había tres grupos diferentes, o tres formas de ser judíos mesiánicos. Una, que era un grupo muy apegado al judaísmo y que lo que después en el siglo II finales del siglo I van a ser llamados los ebionitas, que hay incluso un evangelio, el evangelio de los ebionitas, en la segunda generación mediada, segunda generación finales. Bueno, pues este grupo era, digamos, como muy apegado al judaísmo. Por ejemplo, ellos no confesaban a Jesús más que como Mesías. Se negaron a aceptar las profundizaciones doctrinales que hubo después, que fueron llamando a Jesús ya, pues hijo, esto ya es Juan, pero hijo del hombre. Ellos con Mesías se quedaban ahí. Por ejemplo, se ve que tampoco comulgaban o tampoco aceptaban el tema que fue posterior, pues de la virginidad de María, posterior, ya digo, no aceptaban a los gentiles, por ejemplo, no aceptaban a los gentiles. Bien, este grupo, que como digo, fue evolucionando en un cerrarse más en una identidad cristiana, acabó esto sí que acabó como en un grupúsculo, en una secta, que hasta el siglo V y VI se ven estos grupos todavía, pero al final no fueron aceptados ni por los judíos ni por los cristianos, y acabaron pues ahí como fuera de la iglesia, fuera de lo que luego va a ser la gran corriente eclesial. Después están un grupo que también es estricto en su judaísmo, pero digamos que algo más flexible, que se denominan los de Santiago, el hermano del Señor. ¿Por qué ponemos este calificativo? Porque hay otro Santiago antes, que ha muerto hacia el año 41-42, lo mata Agripa, 42-43, porque y que va a ser Santiago el Cebedeo o Santiago el Mayor, y a este se le llama Santiago el hermano del Señor, a veces se le llama Santiago el Menor también. Hay problemas con todos estos temas, con todos los nombres de Santiago, pero bueno, este es Santiago el hermano del Señor o Santiago el Justo también, que llega a ser líder de la iglesia de Jerusalén, del conjunto de las iglesias de Jerusalén, por lo menos también de este sector, que es muy cercano a los fariseos, es muy respetado, por ejemplo, por los fariseos, pero respecto a los gentiles va a mostrar una posición un tanto más flexible. Y, por ejemplo, va a admitir que entren gentiles sin circuncidarse, pero les va a imponer unas ciertas reglas, etc. Y luego van a estar los otros los judíos mesiánicos hebreos, que son los que representa a Pedro, cuya postura ante los paganos pues parece haber sido más abierta, aunque después echa marcha atrás
en Antioquía frente a los de Santiago, que eran un poco más estrictos. Entonces vemos que ya en mismo Jerusalén, en esos primeros momentos entre los seguidores de Jesús, hay diferencias a la hora de vivir y de interpretar lo que significa seguir a Jesús, ¿no? Y poner por obra su enseñanza. De hecho, por ejemplo, estos seguían yendo al templo, aunque Jesús había pronunciado algunas palabras contra el sistema cultural o en torno a la ley. ¿Por qué? Pues porque Jesús no da leyes. Su enseñanza es una enseñanza de, como he dicho antes, de una revolución de valores al estilo de los profetas. Y por eso tienen que ver, tienen que discernir, y no todos lo hacen de la misma forma. Entonces, o no todos ven que hay que dar ciertos pasos, o no todos tienen ese impulso, bueno, pues para darlos. Estos serían pues los hebreos, los judíos mesiánicos hebreos. Luego veremos cómo va discurriendo un poco la historia de la Iglesia de Jerusalén. Aquí hay hay dos libros interesantes que son el tema de la comunidad primitiva, el libro de Senke, la comunidad primitiva, que también está en Sireme, y que va haciendo un análisis de esta comunidad de Palestina, dentro de Palestina y sobre todo de la de Jerusalén, y va analizando la teología de unos y de otros. Es un libro así para la comunidad de Jerusalén, entonces ya podemos ver que va analizando detenidamente. Y luego Rafael Aguirre tiene un libro muy chiquitín que se titula La Iglesia de Jerusalén, y que combina pues arqueología, fuentes, y que es un recorrido, porque en realidad pues es como dos conferencias en un libro. ¿Quién es el otro grupo? Son los helenistas, y ambos libros nos sirven también para estos helenistas. Hay otros muchos libros que tienen ahí y que hablan, ¿no?, los primeros pasos del cristianismo, de Bouga, etc. Los helenistas son otro de los grupos de los seguidores de Jesús, de los judíos mesiánicos en la tierra de Israel, en concreto en Jerusalén, y eran judíos, efectivamente, procedían de la diáspora. Tenían el griego como lengua y tenían una vivencia del judaísmo, quizá, vamos a ponerlo porque esto siempre es emplear un término moderno para algo antiguo, más liberal, digamos. Habían espiritualizado el templo y la ley, y les permitía una vivencia en cualquier lugar, y una vivencia más íntima, más personal, o más en el culto, que es lo que vemos por otra parte en el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Dónde hay que dar culto a Dios? Ni en este templo ni en el de Jerusalén, sino en verdad. Este grupo tenía problemas de entendimiento con los grupos de habla aramea. Por ejemplo, en Hechos 6 vemos que está el tema de las viudas que no son atendidas, ¿no? Y que es por lo que deciden hacer organizaciones diferentes. Aquí ya vemos un paso importante. Hay un problema, es muy discutido cuál es este problema de las viudas. Hay quien dice que es que, saben que las viudas y los huérfanos eran los seres más desprotegidos en aquel mundo, y por lo tanto la comunidad lo que hacía era atenderles, darles comida, y atenderles en las necesidades, ¿no? Y se hacía al estilo de lo que se hacía en las sinagogas también, o pues se les daba comida o semanalmente o diariamente. La comunidad hacía esto con las viudas. Entonces parece como que las viudas de los helenistas son desatendidas, quizá porque se piensa que eran que tenían más posibles. Los helenistas en general tenían más riqueza, más posibles económicos que los de la ciudad de Jerusalén, ¿no?, que debía ser una comunidad bastante pobre,
porque en varias ocasiones tienen que hacer colectas para ayudarles, además de las sequías que hubo, etc. Pero entonces aquí hay un problema. Otras exegetas dicen que si las viudas helenistas pues tenían una actividad organizativa en las comunidades y esto no gustaba a los hebreos y entonces ahí hay un problema. Bueno, no sé si eso es proyectar algo que se verá después de los grupos de las viudas en el momento inicial, puede ser. En la comunidad de Lucas desde luego sí que existían estos grupos. En todo caso, lo que vemos y lo que nos interesa ahora es que hay problemas con las viudas de los helenistas y que a consecuencia de esto lo que deciden es reunirse y en ese momento pues hacer una organización diferente, los 7 por un lado y los 12 por otro. Y aquí en el inciso volvemos un poquito hacia atrás, no es hacia atrás, sí, pero cuando digo los 12 es un grupo que parece que tuvo aunque Hechos nos haga ver que parece que dirigían la Iglesia, en realidad si se mira con los otros, si se analiza críticamente en relación con otros, con los evangelios y con las cartas, lo que llegamos a ver es que los 12 tuvieron un papel representativo más que dirigente, más que organizativo, ¿no? Los 12 hace alusión a la tierra de Israel, a las 12 tribus, lo mismo que los 7 hace alusión a las ciudades gentiles, y entonces es como que nos está diciendo, bueno, hay 2 formas de organizarse diferentes. La que van a tener los hebreos, en la cual después en el capítulo siguiente vemos que la comunidad de los seguidores de Jesús de habla hebrea se organiza de forma como las sinagogas, ¿no? En la que hay presbíteros, es decir, ancianos, que no tienen por qué ser ancianos de edad, pero personas relevantes, pero presbíteros, y sin embargo los helenistas tienen otra forma de organizarse a la que está aludida con los 7, que son, bueno, pues ahí aparecen diáconos, aparecen otro estilo de organización, más al estilo de lo que estaban acostumbrados en las ciudades de la diáspora. ¿Qué es lo que vemos aquí? Problema, discernimiento, propuesta de solución mediante formas organizativas que que tienen mucho que ver con las formas organizativas de la sociedad de su tiempo. Y ojo, lo que vamos a ver en el cristianismo primitivo, en el cristianismo de los orígenes, al principio, es que las formas organizativas que se asumen no son sagradas, es decir, quiero decir, no son las del templo, las de los sacerdotes, sino que son las del mundo civil. Desaparece el vocabulario de lo sagrado, las figuras del mundo de lo sagrado, y se toman figuras del mundo civil. Un presbítero no era una figura sagrada, sino que era una figura del mundo civil. Y lo mismo un diácono, aunque ahora para nosotros diácono pues esté dentro del ámbito de lo sagrado, no en aquel momento. Lo mismo que episcopo cuando aparezca, era el que ay señor, qué problema es esto de que se te vayan las palabras en castellano. Supervisor, ¿no? Gracias, supervisor, un supervisor, ¿no? Bien, entonces
estos helenistas van a tener problemas de entendimiento, he dicho el tema de las viudas, y se hacen dos organizaciones diferentes. Se nombra a los 7 y hay una primera decisión en función de las necesidades y de esas situaciones conflictivas, como vemos en Hechos. Ellos, los helenistas, van a encontrar la oposición de las autoridades religiosas del templo ante una teología que había nacido de la reflexión que tenía el significado y la persona de la vida de Jesús, ¿no? Y que les lleva a relativizar el templo como lugar de perdón y la necesidad de circuncisión para ser discípulos de Jesús. El discurso de Esteban en Hechos 6 vemos un poco esta teología que va a ser propia de los helenistas. ¿Cómo llegan a esto? Pues probablemente porque ellos en la diáspora habían vivido una cierta relativización del tiempo, había habido una cierta espiritualización del templo y de la Torá. Y entonces este background les da la posibilidad, este contexto, digamos, y estas armas intelectuales que tienen, ideológicas, les da un poco el lugar desde donde se acercan a lo que propone Jesús y interpretan también lo que ha significado Jesús, ¿no? Y claro, van aprendiendo o van viendo, van descubriendo que el templo, se va quedando, va perdiendo importancia, porque es la figura de Jesús la que es el lugar de presencia de Dios, y por lo tanto la utilidad del templo para los ritos de perdón o la presencia de Dios, la imperiosa necesidad del templo va perdiendo importancia, en la línea del hecho profético que había hecho Jesús en el templo, tirando los cambistas, etc. Bueno, pues vemos que en Hechos 6, que es la lapidación de Esteban, pues se alude a esto, ¿no? Es verdad que aquí hay un género literario en el que Lucas pone a Esteban en paralelo a Jesús, ¿no? El mártir en paralelo al primer mártir, pero ciertamente se ve que el tema que está por detrás es la concepción del templo y la concepción de la ley que van teniendo, que van exponiendo este grupo, los helenistas, ¿no? De toda esta teología de los helenistas, que se habla por extenso en la primera comunidad de Schenke, o que habla mi compañero Carlos Gil en este libro, pues de ahí va a beber mucho, y en línea con esa teología va a estar la teología de Pablo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el linchamiento de Esteban, que es un líder helenista, hacia el 36, hace salir a los helenistas, a los seguidores de Jesús helenistas, a salir de Jerusalén. Siempre se dice que salen todos, siempre son todos, nunca son todos. Cuando se dice que se llevan a todo el pueblo, no se llevan a todo el pueblo, ni al destierro, ni Tito, ni nada, pero se llevan a ciertas personas. Muchas veces los líderes son los primeros, y también gente, en aquellos momentos pues los vendían para esclavos, ¿no? Pero en este momento salen los helenistas, no todos, porque Bernabé, que es un helenista originario de Chipre, lo vamos a ver después en Jerusalén, y también la casa de su tía, por lo tanto no todos salen, pero sí que hay una primera salida de helenistas, y esta primera salida va a ser, digamos, como quizás no la primera, pero una de las más importantes salidas misioneras, ¿no? Porque se van a extender por la costa, se van a extender por Samaria y van a ir hacia el norte, quizá hacia el sur también, pero no lo conocemos. Hacia el sur estaba Alejandría, que era otro de los lugares de diáspora judía, donde había unas comunidades muy importantes judías con muchos derechos, y los judíos siempre empleaban esas comunidades para ir de un lugar a otro, ¿no? Pues estos salen y llegan hasta Antioquía, ¿no? Y en esa salida van extendiendo la buena noticia de Jesús. ¿Qué es lo que se ve, por otra parte, en Hechos
de los apóstoles de una forma un poco sintética y representativa, cuando se nos dice que Felipe iba andando y se encuentra, recuerdan, con el eunuco de la reina de Candace, y le dice, este eunuco era un prosélito, un temeroso de Dios más bien, es decir, que nunca podría haber sido judío porque era un eunuco, pero estaba yendo y leyendo la palabra, y Santiago le explica a quién se refiere Isaías, y evidentemente le explica las escrituras desde Jesús de Nazaret. Y bueno, pues el eunuco se bautiza, y después nos van contando otros episodios de los helenistas. Felipe es un helenista y que está unido precisamente a esta extensión que hacen los helenistas del mensaje de Jesús. Llegan pues hasta Siria, hasta Antioquía de Siria, y no se sabe, se dice que quizás llegan también hasta Damasco. Bueno, aquí algunos autores se han dado cuenta de que no es los primeros que salen, los primeros que llevan la buena noticia no son estos helenistas de Jerusalén, sino que hay otros helenistas que antes que ellos han llevado, digamos, el mensaje de Jesús. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues son aquellos judíos que, viviendo en la diáspora, van a Jerusalén al templo, a la Pascua judía, y vuelven. Y son aquellos judíos que por cuestiones de negocio iban a Palestina y volvían. Es decir, que la extensión del mensaje de Jesús, de lo que después será el cristianismo, sus inicios dependen de mucha más gente, y tienen unos orígenes, digamos, más oscuros, más humildes, de gente que va llevando este mensaje, porque encontramos comunidades que no sabemos cómo han sido fundadas, cuándo han sido ni por quién. En el caso, por ejemplo, la de Damasco, no sabemos cómo se funda esa comunidad. No sabemos si se funda por estos helenistas que salen, por aquellos que habían ido y vuelven, o quizá por otros discípulos de Jesús que después veremos que estaban en Galilea y que también salían de Galilea a los lugares circundantes llevando el mensaje o la predicación de Jesús. El caso es que, bueno, pues ahí salen, tenemos a Felipe, que tiene unas tradiciones de extensión de la palabra importantes, y que, como digo, es que quería ver, bueno, no sé dónde está, pero así de memoria, Felipe después aparece también en Cesarea. Pablo en Hechos ponen en contacto a Pablo con Felipe, y se habla de que, esto es una curiosidad, pero que Felipe tiene 4 hijas profetisas, y que viven en Cesarea. De todas formas, como ven, en una ciudad que, aunque estaba es que no sé si era Israel, porque no sé si era Galilea, me van a permitir que dude, o si era Samaria. Pero bueno, era una ciudad un tanto especial, porque era una ciudad muy helenista, donde vivía el procurador, donde había templos paganos, donde estaba el gran puerto de Herodes, donde se hablaba griego también, y ahí es donde se sitúa pues a Felipe. Vemos que estos líderes helenistas que salen expulsados de Jerusalén,
bueno, pues van como hacia el norte, hacia la costa, y van llevando esta noticia. Y que también Hechos nos pone solamente a varones, porque esa es una característica de Hechos de Lucas, pero que en el fondo también vemos que hay otras figuras femeninas que no se visibilizan, pero que están ahí, que las haremos visibles, más visibles con Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas, que habla tanto de mujeres en la primera parte de su evangelio, en la primera parte de su obra en el evangelio, en la segunda parte, en Hechos, pues casi desaparece. No del todo, porque aparecen mujeres importantes de varias ciudades que van a estar o a favor del mensaje cristiano y van a poner sus casas como plataformas para la extensión del cristianismo, y por lo tanto actuar dentro de esas casas extendiendo el cristianismo, o también pone mujeres poderosas de ciertas ciudades que actúan en contra del cristianismo, o sea que y que, por ejemplo, a Pablo pues van a hacer que le persigan, etcétera, etcétera. Bien, entonces salen los helenistas y fuera de Palestina, y las sinagogas van a constituir para ellos el lugar habitual de expansión de ese anuncio de Cristo, donde los temerosos de Dios gentiles serán un público muy receptivo. Los temerosos de Dios, supongo que saben, eran aquellas personas gentiles que les gustaba el judaísmo por su moral, por el monoteísmo, y se acercaban al judaísmo. Y los prosélitos daban un pasito más, eran los que estaban ahí esperando, pero no se atrevían, digamos, a muchos de ellos no se hacían judíos porque no se atrevían a circuncidarse, ¿no? Los prosélitos a la puerta es lo que estaban ahí, que no daban el paso, porque el circuncidarse o seguir ciertas leyes de la Torá, pues realmente les hacía que no pudieran vivir con los demás en su ciudad, y esto les hacía retraerse. Entonces, como el cristianismo, el mensaje de Jesús no ponía la circuncisión, o por ejemplo el no comer carnes, es decir, ciertos temas de la Torá, no los asumió, no los pedía para ser discípulo de Cristo, entonces muchos de ellos se hicieron cristianos, ¿no? Por eso digo, los temerosos de Dios serán un público muy receptivo, como se ve en Hechos 11. En ese momento en Jerusalén, volvemos a qué es lo que pasa en esta comunidad de la que tampoco hemos salido, el líder de la parte arameo hablante es Pedro. Pero esta situación cambia muy pronto, porque el liderazgo de la Iglesia de Jerusalén cambia debido a las circunstancias políticas. Hacia el año 41, bajo el reinado de Agripa, 41-43, se produce el asesinato de Santiago el Mayor, el hermano de Juan, y algunos dirigentes parecen sufrir persecución. De hecho, parece que lo que se nos cuenta como Hechos de los Apóstoles, que Pablo y Juan van a la cárcel y hay una liberación milagrosa. Bueno, ahí lo que hay es una noticia de que estos líderes en este momento sufren una persecución, incluso pueden haber ido a la cárcel y haberse liberado. Pues hombre, se nos pone que un ángel baja y abre la puerta, es como decir, se libran de chiripa y milagrosamente, ¿no? Puede ser que alguien consiguiera sacarle eso. Esto parece tener que ver con el crecimiento de... ¿Por qué parece que tuvieron en este momento problemas la Iglesia de Jerusalén? Pues porque estamos en el 44, empieza a crecer el sentimiento nacionalista, ese sentimiento de que iba a llegar un Mesías que librara de esa situación. Los judíos están bajo el dominio de Roma, Judea está bajo el dominio directo de Roma, en Galilea bajo el indirecto, y Samaria y Judea bajo el directo. Entonces, claro, los procuradores que tenían en ese momento cada vez eran más ineptos, más corruptos,
y eso hace que la situación fuera empeorando progresivamente. Entonces empieza a surgir, que ya lo había habido como el Guadiana, como pues algo que surge, que se tapa pero que vuelve a surgir, que vuelve a salir a la superficie, ese sentimiento nacionalista. Y claro, los seguidores de los judíos mesiánicos pensaban que el Mesías ya había llegado, era Jesús. Y por otra parte resulta que los helenistas en la diáspora estaban teniendo unas relaciones muy buenas con los gentiles, y esto a las autoridades religiosas de Jerusalén no les hacía ninguna gracia, y empezó pues una cierta persecución. Entonces Pablo sale de Jerusalén, sale de Palestina, es cuando llega a Antioquía de Siria, y en Jerusalén toma el liderazgo de esas comunidades de judíos mesiánicos de habla hebrea, Santiago el Menor, el hermano del Señor. Iba a empezar un liderazgo dinástico. La familia del Señor va a tener importancia. Bien es cierto que va a ser criticada también, ¿no? Porque lo vemos en otros escritos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos parece que hay una crítica soterrada a los parientes de Jesús, desposinoi les llaman después, ¿no? Porque hacen pretenden hacer muy al estilo oriental, un liderazgo de las comunidades pues muy familiar, muy dinástico, y esto, por eso en Marcos se recuerda un poco la radicalidad del mensaje de Jesús, ¿no? Que criticaba ese tipo de relaciones familiares. Hacia el 64-66, que el crecimiento del nacionalismo en Jerusalén había ido muchísimo ya más el crecimiento, porque la ineptitud de los procuradores había ido también increciendo. Entonces el sumo sacerdote, aprovechando un vacío de poder romano entre un procurador y otro que no llegaba, asesina a Santiago ahora sí, el justo, el hermano del Señor. Los seguidores de Jesús acogían gentiles en la diáspora sin pedirles circuncisión, y además no se unían a esa ola nacionalista que estaba surgiendo en ese momento. Entonces eran sospechosos de traición. Por eso mata al líder de la iglesia en ese momento, al que era cabeza de la iglesia en ese momento, y en vísperas de la guerra judía, ya estamos, claro, he dicho que es el 64-66, vísperas de la guerra judía, que sucede en el 70, parte de las comunidades de Jerusalén parecen haber huido a Pella, en Transjordania, y fue el comienzo del declive de la iglesia de Jerusalén y el paso al elemento gentil, a la predominancia del elemento gentil de la iglesia. Esto de la huida a Pella se ha escrito mucho también, porque no se ponen de acuerdo en si, por otros datos, si es una leyenda, que la iglesia de Pella quiere reivindicar sus orígenes en la iglesia de Jerusalén, o si tiene algo de cierto, ¿no? Porque el que huyera toda la comunidad de Jerusalén es imposible, sobre todo cuando después están allí de nuevo. Entonces, más bien se piensa que si hay algo de verdad en esta leyenda, que a veces suele haber, sería que esta comunidad puede tener el origen de Pella, puede tener el origen en Jerusalén, y que se puede haber debido a algún movimiento de gente de Jerusalén que huye en este momento a Pella, pero sin ser quizá toda iglesia de Jerusalén, porque de hecho hay lugares de reunión que van a continuar después. ¿Cómo se organizaban las iglesias de Jerusalén? ¿Cuál era la vida de las iglesias de Jerusalén?
La vida comunitaria se centraba sobre todo en la cena comunitaria, donde se recordaba a Jesús, y en el cultivo de la memoria de Jesús. Vemos que importante era el recordar la vida de Jesús. En estos recuerdos de la vida de Jesús es donde realmente se va haciendo vida ese mensaje y esa vida de Jesús, ¿no? Esa enseñanza de Jesús. La descripción que da Lucas de que se reunían, que hemos leído antes y que he dicho que era un tanto ideal, tiene un fondo de verdad, pero está hecha sobre el modelo de la amistad o de Aristóteles, de amistad griega, ¿no? Los amigos lo tienen todo en común, se decía. Y también sobre el ideal del Deuteronomio, de que en el Israel de los últimos tiempos no habría pobres, en Deuteronomio 15:4. Por otra parte, algunos seguían yendo al templo porque seguían siendo judíos, ¿no? Otros, como hemos visto, lo relativizaban. La organización y el liderazgo en la parte hebrea parece haber estado llevado por ancianos al estilo de la organización tradicional judía. Los 12, como he dicho, no parecen haber tenido un papel directivo, sino representativo. No parecen haber tenido un papel directivo, sino representativo, y por corto periodo de tiempo. De hecho, en la misma obra de Lucas, una vez que Pablo empieza a extender el mensaje más allá de la tierra de Israel, el grupo de los 12 desaparece, deja de aparecer. Pedro, como hemos visto, desempeñaba un papel de liderazgo, pero que cambia Santiago, el hermano del Señor. La vida de estas comunidades en Jerusalén era la vida que llevaba todo judío, aunque tratando de vivir según los principios del mensaje de Jesús de Nazaret, con la convicción de que Él era el Mesías que habría de volver de forma inminente. Algunos seguían cumpliendo con el templo, con la Torá, y otros lo hacían de forma menos rígida porque sacaban las consecuencias de esa fe en Jesús como el Cristo. Entre ambas partes, hebreos e helenistas, hay tensiones debido a las diferentes perspectivas. El problema de las viudas es solo un problema de muestra y da lugar a una estructuración, a una organización diferente. Los 7 no son diáconos de las iglesias, no son solo ayudantes de los apóstoles, sino auténticos dirigentes que se ocupan del anuncio. Las comunidades de Jerusalén, tuvieron formas de organización según el uso del momento y el lugar, ¿no? El consejo de ancianos de los hebreos, los 7 de los helenistas. El desarrollo o reflexión teológica es diferente en unos y en otros, y esto va a hacer que haya diferentes líneas de lo que es ser seguidor de Jesús de Nazaret. La arqueología y las tradiciones posteriores también sitúan estas comunidades en lugares diferentes de Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, esto ya es después de la guerra judía, de la segunda, del 132, se sitúa en lo que ahora es el cenáculo, o lo que antes era el cenáculo, a la comunidad de origen de habla hebrea, mientras en el Santo Sepulcro a la comunidad de helenista, ¿no? Pero bueno, esto ya son para que veamos que esa diferencia, esta forma diferente de seguir a Jesús y de ser seguidor suyo, fue diversa desde el principio. Pero no solamente existió la iglesia de Jerusalén, sino que sabemos que existieron otras iglesias fuera de Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Galilea. Y lo sabemos por Hechos 9:31, que lo dice de pasada. Dice, las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea,
en Galilea y en Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Es decir, que había comunidades en estos otros lugares, de los cuales no se habla, no se narra, en Hechos no se dice nada. Claro, una vez si nos hemos fijado en esto, podemos intentar, o lo que se ha intentado es rastrear los lugares donde, las pistas donde podemos encontrar ecos de estas comunidades, ¿eh? Y bueno, en Galilea, por ejemplo, aunque es más desconocido, los seguidores de Jesús existieron y vivieron vivieron allí, ¿no? Allí estaban la mayoría de los que le habían escuchado y seguido, porque el movimiento de Jesús eran los discípulos que estaban y discípulas que estaban más cerca de él y se movían más con él, pero también había toda otra serie de personas que con diferente grado de implicación se dejaban mover por Jesús, se dejaban cuestionar e intentaban vivir como decía Jesús, el mensaje del reino, ¿no? Entonces había mucha de esta gente, incluso algunos de sus discípulos probablemente no volvieron a Jerusalén, se quedaron en Galilea. Entonces crearon comunidades, ¿no? O vivían sin más en las casas como habían hecho, que acogían a los que iban de un lado a otro según los valores del reino, según los comportamientos aprendidos de Jesús. Algunos parece que siguieron durante un tiempo el modo de vida itinerante, el que parece que por una parte está detrás del grupo Q, aunque el grupo Q también es muy curioso porque subraya la importancia de las casas, ¿no? En este momento posterior a la muerte y resurrección de Jesús, en los primeros momentos del cristianismo. El grupo Q, lo digo por si hay alguien que no lo sabe, aunque estoy segura que muchas de ustedes ya lo saben, lo que se denomina el grupo Q es, primero, el documento Q, que Q viene de Quell, que es fuente en alemán. Entonces se denomina así a una de las fuentes que utilizaron Mateo y Lucas para componer su evangelio, junto con el evangelio de Marcos, que es otra de sus fuentes. Esta fuente Q, que es una redundancia, por eso a veces se le llama, porque es como decir la fuente, por eso a veces se le llama documento Q, estaba compuesta de dichos de Jesús. Se piensa que estaba compuesta de dichos de Jesús al estilo del Evangelio de Tomás. Pero alguien lo tuvo que hacer, tuvo que recopilar los dichos de Jesús. Entonces, estudiando los dichos, bueno, pues parece que una parte, por lo menos, de los que llevan estos dichos, esta enseñanza de Jesús, van de lugar en lugar. Son itinerantes, pero también se ve que dan mucha importancia a las casas donde vivir este mensaje de Jesús. Jesús lo que quería era transformar la vida de los campesinos, transformar la vida de las aldeas, es decir, transformar los valores y la forma de vivir tradicional de las aldeas, que había quedado desbaratada. Pero no volvía sin más a lo que había sido los valores anteriores o las vivencias anteriores, ¿no? Lo retomaba de una forma crítica, ¿eh? Entonces, esas casas, digamos, que habían aceptado ese mensaje de Jesús, también formaban parte de este movimiento de Jesús de Galilea, que ha quedado difuminado, tapado, pero que hay algunos documentos, bueno, pues como este, por ejemplo, de Q, que se podría interpretar que procede de ellos, o como la arqueología. La arqueología nos muestra que estas comunidades persistieron durante bastante tiempo mezclados con sus vecinos, no hicieron guetos. ¿Qué arqueología? ¿Qué tenemos? Aunque hay que estudiarla críticamente, de nuevo, siempre todo hay que estudiarlo críticamente,
pero comparando, analizando, etcétera, tenemos las excavaciones que se han hecho en Cafarnaún y las excavaciones que se han hecho en Nazaret y bueno, pues en algún otro sitio, pero sobre todo en Nazaret y en Cafarnaún, que se han descubierto lugares de culto, de recuerdo de Jesús y de Jesús, de la vida de Jesús. Entonces, los lugares que se descubrieron eran lugares bizantinos del siglo V. Esto es siempre un problema cuando se trata de acudir a la arqueología para que nos permita ver esos primeros momentos, porque tenemos que ir de ahí hacia atrás, levantando capas de restos de habitación, que suelen decir, ¿no? Edificios que están unos encima de otros y interpretarlos. Entonces, lo que se descubrió en Cafarnaún fue una iglesia octogonal del siglo V que estaba construida en torno, el centro del octógono era una habitación que, excavando, pertenecía o tenía por debajo otros estratos de habitación más primitivos, que llevaban, que la ponían en relación con toda una manzana de casas, digamos, de patio, que se llamaba, y excavando más, pues se veía que esa habitación había sido reconstruida, había sido quitado, habían hecho obras. Habían quitado el muro que separaba dos habitaciones pequeñas para hacer una más grande, habían reforzado el techo, y descubrieron que en el emplasto que se ponía en las paredes había algunos graffiti que ponía el nombre de Pedro, el nombre de Jesús, se descubrieron anzuelos, lamparillas, y entonces lo que se ha interpretado, que algunos también lo discuten, es que esa era la casa de Pedro, otros dicen que era la casa de Jesús, porque en el Evangelio es muy curioso de Marcos, la expresión podría interpretarse que es la casa de Jesús, donde se reúne la gente, pero bueno, que es la casa de Pedro, en todo caso un lugar de recuerdo que se puede llevar o que puede irse que puede retrotraerse hasta el siglo I, incluso antes. La casa habría sido hecha antes, es una casa de pescadores. Entonces, esto lo que lleva es a pensar que hay un recuerdo de Jesús que ha sido mantenido desde el siglo I, por lo menos hasta el siglo V, que se hace esa iglesia. Después ya Cafarnaún, creo que es VII, no recuerdo muy bien, deja de estar habitado, ¿no? Y lo que se ve, después se acude a otros documentos fuera de ya del Nuevo Testamento, y se habla, creo que es Egeria, de la casa, y le llama del príncipe de los apóstoles, ya estamos claro, a finales de 380 y pico, finales del siglo IV, casi en el siglo V, y habla de que, pues hay un recuerdo también, ¿no? Lo malo del diario de Egeria es que nos faltan muchas páginas, pero lo demás sería una maravilla, porque habla de los lugares, de las liturgias que se hacen, y estamos en el siglo V, ¿no? Pero si se va al Talmud, también en los escritos judíos nos encontramos con que hay, ha habido personas que se han dedicado a recoger lo que se supone que se habla de Jesús en el Talmud, por ejemplo, en los escritos judíos. Entonces se habla de Noshrim o de herejes que vivían en Cafarnaún, y que a algunos judíos que entraban en contacto con ellos no se les dejaba que entraran en contacto con ellos. Entonces, vemos que ahí había de los dos tipos.
Me he enrollado excesivamente, pero para decirles que también la arqueología estudiada críticamente, esto daría para 2 horas hablando de la arqueología con los dibujos, pero podemos pues descubrir, y lo mismo en Nazaret, que ha habido comunidades que han mantenido el recuerdo y la enseñanza de Jesús. Y de hecho, Eusebio de Cesarea, que tiene una historia eclesiástica, esa sí que hay que leerla críticamente, pero que nos habla de algunos casos, nos dice de seguidores de Jesús de Nazaret y de parientes de Jesús, que bajo el reinado de Adriano, estamos en torno ya el siglo II, 132, etcétera, son acusados de ser o de decirse descendientes de David, lo que era sospecha de mesianismo. De nuevo, los romanos, cuando había una sospecha de mesianismo, es que lo temían, entraban a sangre y fuego, porque se levantaba el pueblo con el tema de los mesías, ¿no? Y entonces llevan a unos personas que son parientes de Jesús y a los que se acusan de decir que son descendientes de David. Y ellos dicen: nosotros somos campesinos, miren los callos de nuestras manos, nos dedicamos a la tierra. Y también en la iglesia de Nazaret también se ha hecho estas prospecciones hacia atrás. Bueno, pues hay una gruta que llaman de Conón, que es un mártir del siglo II, me parece que es de finales del siglo II, que está allí. Por lo tanto, vemos que también hubo estas comunidades. Estas comunidades de Galilea, tuvieron gente, misioneros, que llevaron la buena noticia del Evangelio, como había hecho Jesús, por los lugares que están adyacentes a Galilea, es decir, salieron de Israel y lo llevaron por los territorios colindantes, y por lo tanto también ellos hicieron otro tipo, digamos, de comunidades. Ellos no eran helenistas, eran judíos de habla hebrea, pero también establecieron el influjo del cristianismo se fue desarrollando también por esas partes. Lo mismo podríamos decir de Judea. Hechos de los Apóstoles nos hablan de Lida, donde estaba Tabita, que tenía un grupo de mujeres viudas, del centurón Cornelio, del curtidor Simón, etc. Y en Samaria, donde, insisto, los helenistas tuvieron un papel decisivo. Hechos habla de Felipe, que llevó la buena noticia por las ciudades, y después lo sitúa en Cesarea junto con sus hijos. El Evangelio de Juan, que también es de procedencia helenista, de origen helenista, nos va a hablar también de muestra estas tradiciones samaritanas en las que por donde parece haberse extendido el movimiento de Jesús.